vamos a ir de lleno entonces a lo que es este tema, la depresión. ¿No es cierto? Damos la bienvenida también a quienes están en las redes sociales del Facebook, del YouTube, y que vamos a poder compartir en esta ocasión este tema. Vamos a partir definiendo, ¿no es cierto?, lo que es la depresión, y encontramos que es un estado mental, ¿sí?, que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, de desesperación, de pérdida de la energía y dificultad para manejarse en la vida cotidiana normal. Ahora, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que es una enfermedad común, ¿ya? Sin embargo, tiene una gravedad porque interfiere con la vida diaria de la persona, con la capacidad para trabajar, para dormir, para estudiar, incluso para comer y disfrutar simplemente de la vida. Y también plantea la OMS que es causada por una combinación de factores, tanto genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Y ahora ustedes tal vez han debido escuchar de lo que es la depresión endógena y exógena, ¿verdad? Que se habla también bastante acerca de esto. Y podríamos mencionar que la endógena es aquella que está en relación a nuestro funcionamiento, a la biología de cada persona, ¿no es cierto? A la genética. Y la exógena se presenta, ¿no es cierto? Es aquella depresión que tiene relación con eventos de la vida, con experiencias, con situaciones externas a la persona, ¿ya? Ahora, hay algo que me gustaría que pudiéramos comprender. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros decimos, no, es que yo estoy deprimido, yo tengo una depresión, porque simplemente estoy con una tristeza. Hoy día vamos a justamente aclarar un poquito acerca de esto, cuáles son los mitos, ¿no es cierto? Cuáles son realmente las verdades acerca de la depresión. Pero antes de entrar de lleno a ello, quiero que podamos observar en estas imágenes la actividad cerebral en una persona que está con una depresión y la que no tiene una depresión. Y ahí ustedes podrán observar, ¿no es cierto?, en este espacio, aquí en el lado izquierdo, en este cerebro donde predomina el color azul, nosotros vemos que está como apagado, ¿verdad? A diferencia del cerebro del lado que está encendido, que hay iluminación, hay color allí. Entonces, así, a simple vista, sin darles mayores detalles del funcionamiento y la actividad cerebral, nosotros podemos ver que en la depresión el cerebro está, justamente como lo dice su palabra, está deprimido, hay una inactividad cerebral, ¿sí? Incluso hay zonas del cerebro que tienden a reducirse, ¿ya? Y el funcionamiento también es menor. Entonces, cuando nosotros estamos con una persona depresiva, con una persona que tiene depresión, nosotros necesitamos comprender, necesitamos empatizar con esa persona, porque no es simplemente que le dio la gana de estar así, o ay, que eres pesada, que no tenías ganas de hacer nada, o que cómo puedes estar con esa tristeza todo el tiempo. No, o sea, realmente esto tiene relación con la actividad cerebral de una persona. Aquí nosotros podemos observar al ladito, ¿no es cierto?, arriba de un cerebro que yo les tengo dibujado, una neurona, ¿no es cierto?, que hace conexión aquí con otra neurona. Y nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que hay un funcionamiento también de la serotonina, de la dopamina, ¿no es cierto?, que son los principales neurotransmisores relacionados a la depresión, ¿ya? Y se generan diferentes situaciones en el momento de hacer una sinapsis, ¿ya? Entonces nosotros aquí estamos enfrente de un estado mental de una persona en la que realmente se ve alterado su sistema cerebral. ¿Ya? O sea, no estamos simplemente frente a una persona que está triste y que no sabe manejar las cosas. No, no es simplemente eso. Nosotros necesitamos comprender que hay una caída de la dopamina, ¿ya? Hay una caída de la serotonina, miren, hay un encogimiento del hipocampo, ¿ya? Y también hay una caída de la noradrenalina. Es importante que nosotros podamos ser conscientes de esto y más adelante vamos a hablar también de la importancia de los fármacos en relación a esto y también de la alimentación, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay alimentación que puede favorecer, ¿no es cierto?, la producción de ciertos neurotransmisores que van a favorecer a evitar una depresión o a estabilizar a una persona que se encuentra en un proceso depresivo.
Ahora, ¿cuáles son los mitos que se presentan? Aquí yo escogí solamente 9 porque vi una presentación, ¿no es cierto?, que encontré allí en el internet que engloba en general los mitos. Ustedes podrán encontrar tal vez varios, otros, pero estos son elaborados por el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, ¿ya? Y aquí vamos a ver que en ocasiones, como anteriormente decía, asociamos que la depresión es un sinónimo de tristeza. Y esto no es así, porque nosotros podemos estar tristes por alguna situación y hemos validado anteriormente las emociones, ¿verdad? Recuerden que nosotros necesitamos reconocer una emoción y validarla, pero a ver, nosotros necesitamos comprender que no es lo mismo estar deprimido, estar con depresión, tener una depresión y tener una tristeza, ¿ya? Ahora, también es importante que nosotros comprendamos que es una reacción emocional y que lógicamente es negativa porque nos genera una incomodidad, porque genera una situación, ¿no es cierto?, que afecta nuestra vida cotidiana. Entonces nosotros podemos ver que también, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver que en ocasiones se puede experimentar esta sensación negativa, sin embargo, no por eso nosotros debemos decir que es malo que una persona esté en depresión. Lógicamente, todos esperamos estar sanos, pero no por ello significa que necesitamos encuadrarlo como algo negativo en general el estar con una depresión. Es un estado, ¿no es cierto?, en el que la persona se encuentra a raíz de una situación que ha experimentado o simplemente por un desequilibrio químico en el cerebro, como veíamos anteriormente. Ahora, también es importante que nosotros consideremos, ¿no es cierto?, como mito, el que es un trastorno del ánimo. Y claro, sí, lógicamente afecta nuestro ánimo, porque podemos estar tristes, pero también tiene relación con la fatiga, con la falta de concentración, con la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente decir, ah, es que es un trastorno del ánimo. También necesitamos evitar el pensar que la depresión es fruto de la falta de voluntad. No es que no tiene ganas de nada, no, es que si tuviera otro, es que si tuviera la voluntad de hacer las cosas, no, no se trata de eso, es algo que va más allá de la persona. O sea, si estamos hablando de que hay una actividad disminuida ahí en el cerebro, lógicamente nosotros vamos a comprender que efectivamente no pasa por un tema de voluntad, ¿ya? Ahora, tampoco es algo que se puede fingir, ¿sí? Si tienes una depresión, no la puedes ocultar, pero si no la tienes, tampoco es que puedes fingir que tienes una depresión, ¿no es cierto? Ahora, es importante que podamos reconocer que efectivamente hay muchísimas personas que padecen de depresión, como les decía anteriormente, sobre todo como un efecto de la pandemia por el aislamiento que se ha generado, ¿no es cierto? Ahora, algunos también piensan que la depresión es para toda la vida. No, no lo es necesariamente. Hay procesos, hay personas quizá que demoran más tiempo que otras, porque no podemos decir que para todos es igual. Sí, cada cuerpo, cada cerebro reacciona de una manera distinta, pero sí hay una cura, sí se puede trabajar, sí se puede tratar la depresión. Ahora, es importante también cuando nosotros, y a mí me ha pasado, ¿sí? El año pasado atravesé un proceso depresivo y me dicen, no, 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 pero no necesitas atención médica, no necesitas tratamiento. Claro que sí, necesito ir a un médico, es imprescindible hacerlo con un especialista, con un médico, con un profesional, ¿no es cierto?, que conozca la temática de lo que es esta enfermedad. Además, también se habla de que es habitual en la tercera edad, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo no puedo asociar que, ay, es que como es adulto mayor, entonces le va a dar una depresión. No. Puede ser que a partir de la persona, de la edad de la persona, se pueda desarrollar una depresión a partir de los eventos que está viviendo, de la situación, y lo comentábamos en la oportunidad que hablamos de los adultos mayores. Sin embargo, no podemos decir que es habitual, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, no podríamos caer en mencionar en qué lugares geográficos se presenta con mayor frecuencia, ¿sí? Ahí está el mito de que es más habitual en países occidentales y en nuestra época no. La verdad es que puede ser en cualquier época del mundo, en cualquier época del año, puede ser en cualquier época o etapa de la vida de una persona y también en cualquier situación geográfica de nuestro mundo. Ya la depresión es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento, en cualquier persona. Ahora, ¿cuáles vienen a ser los signos y síntomas verdaderos de la depresión?
Ahora, yo quiero mencionarles, ¿no es cierto?, que nosotros como psicólogos, los psiquiatras, presentamos, utilizamos el DSM-5 que anteriormente yo les he hablado, que es un manual donde se encuentran todos los diagnósticos de la salud mental. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros podamos reconocer, ¿no es cierto?, la presencia de estos signos, de estos síntomas de acuerdo a este diagnóstico. Ahora, a esta clasificación que se presenta del diagnóstico depresivo. En relación a esto, es importante que nosotros podamos decir, ay, a mí me pasa uno de estos síntomas. Sí, si a ti te pasan uno, dos, hasta cinco, sí, cuatro, podríamos decir, síntomas, ¿no es cierto? Cinco ya estaríamos, pueden ser aislados, pueden ser diferentes situaciones que estén ocurriendo, pero sobre los 6 signos o síntomas, yo necesito alertarme, yo necesito decir, a ver, un momentito, yo tengo más de estos signos y síntomas y es importante que yo pueda consultar con un especialista. El DSM-5 actualmente, ¿no es cierto? Viene anteriormente era el 4, partimos desde el DCM, ¿no es cierto? Es un manual de diagnósticos de la salud mental. Ya el DSM-5, actualmente se está elaborando la versión número 6. Ustedes la pueden encontrar, la pueden descargar y ahí están todos los diagnósticos de la salud mental. Ya, ahora, en relación a la depresión, los signos y síntomas son la impotencia, ¿sí? Esto de no poder hacer las cosas, de no tener esa capacidad, de no tener esas ganas, que está relacionado también, ¿no es cierto?, con la falta de energía, una culpa, sí, culpa, culposo, se culpa por todo, por cosas que hizo, por cosas que no hizo, por cosas que sucedieron y que no tenían nada que ver con la persona, o efectivamente hay una culpa real, ¿no es cierto?, pero insiste en eso a pesar de disculpas, a pesar de conversaciones, ¿no es cierto? Hay una irritabilidad por parte de la persona, ¿sí? De cualquier situación, se molesta, se enoja, genera cierto rechazo, ¿no es cierto? También hay un aislamiento social, ¿sí? El alejarse de las personas, el querer estar solo, la falta de concentración, no poder entablar una conversación, no poder prestar atención a un tema, a una predicación, a una charla, ¿no es cierto? Porque hay constantemente esto de que me distraigo, de que me pongo a pensar en otra cosa, como los niños me dicen, pasa una mosca y me distraigo, algo así. Los pensamientos asociados a la muerte también, y bueno, en ocasiones nosotros vemos que puede presentarse una ideación suicida, pensamientos asociados al deseo de quitarse la vida. Sin embargo, también no necesariamente puede ser en relación a eso, pero sí pensamientos de muerte, de que sería mejor si yo no estuviera vivo, de que bueno que esa persona ya no está viviendo, ¿no es cierto? Ahora está descansando de una manera asociada a lo que es la muerte. Ahora también trastornos del apetito, ya sea que la persona empieza, ¿no es cierto?, a subir de peso por un exceso de consumo, de ingesta de alimentos, o por su parte una disminución de peso porque la persona no come, no se alimenta. Hay personas que dicen, es que no me pasa la comida, no le siento el sabor a la comida, ¿no es cierto? La falta de energía que hablábamos hace un momentito, de que la persona, aunque quiere, sabe, reconoce la cantidad de actividades que tiene que hacer, no tiene la fuerza para hacerlo, ¿sí? No existe esta fuerza con la que uno se levanta y con la que hace las cosas. Problemas de sueño, ¿no es cierto? Principalmente el insomnio, que no pueden conciliar el sueño o que logran dormir los primeros minutos y luego se despiertan y no hay forma de dormirse de nuevo. Y en ocasiones se genera el mucho dormir, ¿no es cierto? Que constantemente pasan el día entero y la noche entera durmiendo la persona. Y también signos y síntomas asociados al abuso de sustancias psicoactivas, ya sea con medicamentos, ya sea drogas, alcohol, ¿no es cierto? Que también es un signo y un síntoma de la depresión. Entonces, como les decía anteriormente, si estamos identificando 5, 6
síntomas presentes en mí, en una persona, nosotros ahí necesitamos prestar atención porque podemos estar desarrollando una depresión. Ahora, yo no puedo autodiagnosticarme y decir, yo tengo esto, 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 y entonces yo tengo depresión. No, 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 no. Es importante que nosotros podamos ser cautelosos en ese sentido. Aquí estamos indicando ciertos signos y ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que se presentan en la depresión para que yo pueda analizar cómo estoy, cómo está mi situación, para que yo pueda reconocer, pero es un especialista el que debe diagnosticar. Ahora, existen diferentes tipos de depresión. Ya se habla de una clasificación, ¿no es cierto?, general, y lo que yo les mencionaba anteriormente, la clasificación de los trastornos depresivos que corresponde al DSM-5. ¿Ya? Entonces, esta temática del tipo de depresión que presenta una persona, en realidad no la vamos a profundizar porque nosotros no determinamos qué tipo de depresión tengo o tiene alguien, ¿no es cierto? Porque como les decía anteriormente, es el especialista, el médico quien debe realizar este diagnóstico y esta asignación del tipo de la depresión que se pueda presentar. Ahora, para conocimiento, ¿no es cierto? Está la depresión postparto que deben haber escuchado ustedes, la depresión mayor, el trastorno afectivo gestacional, la distimia, la depresión psicótica, ¿no es cierto?, la depresión ciclotímica, el trastorno bipolar, ¿no es cierto? Y bueno, ahí también, ¿no es cierto?, podemos ver la clasificación de los trastornos depresivos, pero no vamos a profundizar en eso porque en realidad necesitamos buscar de manera general, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con una persona depresiva. Ahora, ¿cuáles son los factores que contribuyen? Y lo veíamos anteriormente, ¿no es cierto?, en en la definición que habíamos observado. Sin embargo, nos detenemos un poquito aquí a pensar, ¿no es cierto?, y a observar que uno de los factores que contribuye, por ejemplo, también es el sexo de la persona. Si bien uno de los mitos nos dice también que los varones no tienen depresión, y esto es completamente falso, ¿no es cierto?, necesitamos reconocer que las estadísticas indican que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. ¿Ya? Las mujeres somos más propensas a desarrollar una depresión. Eso no significa que los hombres no la vayan a desarrollar. Ahora, antecedentes familiares, el uso de algunas medicinas, porque ciertos fármacos pueden desarrollar una depresión, cambios o dificultades en la vida, ¿no es cierto? Y la persona que le cuesta adaptarse puede desarrollar una depresión, el sentimiento de pérdida de control de la situación, de la vida de la persona, la presencia de otras enfermedades, ¿sí? El enterarse de una enfermedad y ciertas enfermedades que pueden desarrollar de manera conjunta una depresión. Y también lo puede ser el abuso de sustancias tóxicas, el consumo de alcohol, el consumo de alguna droga. Ahora, adicional a esto, ¿no es cierto?, nosotros sumamos el aislamiento por el COVID-19, que es una realidad que nosotros estamos viviendo y que necesitamos ser conscientes de que actualmente este aislamiento está provocando trastornos asociados a la depresión en diferentes edades. Ya necesitamos comprender que las personas estábamos acostumbradas a relacionarnos, a compartir unos con otros, a conversar, a tener una actividad, otra actividad, a reunirnos, ¿no es cierto? El abrazo, el cariño ahí, tomados de la mano, de repente el abrazo para sacarnos una foto, todo eso se ha perdido. Ahora es yo estoy solo, estoy frente a una pantalla, ¿no es cierto? Y esto afecta. Nosotros somos seres sociales, necesitamos relacionarnos unos con otros. Entonces, este es un factor que también contribuye a desarrollar una depresión. Ahora, es importante que nosotros también podamos considerar, como les decía anteriormente, quién diagnostica. O sea, yo no puedo decir a alguien, oh, tú debes tener depresión. Sí, tú tienes depresión, listo, y quedarme con ese diagnóstico de la amiga del amigo. No, el médico es quien diagnostica y cómo él se basa en la sintomatología que presenta la persona. Por lo tanto, es muy importante el poder conversar, ¿no es cierto? Y generalmente lo puede hacer un médico general. Si yo voy donde un médico general, el médico general puede diagnosticar y se deriva a un psiquiatra y un psicólogo hace la evaluación y además hace ya el trabajo terapéutico con la persona. ¿Ya? Pero si ustedes han escuchado la palabra depresión, vayan donde un médico, porque es un médico quien debe diagnosticar y decir si efectivamente tienen o no tienen una depresión. Ahora, ¿puedo evitar la depresión?
¿Qué creen ustedes? Podemos evitar la depresión. Ya hay situaciones que nosotros podemos generar. Ahora ustedes dirán, no, pero yo he hecho todo para evitar la depresión. Sí, porque puede haber alguna situación, ¿no es cierto?, tanto externa como interna de la persona, que puede haber desarrollado igual una depresión. Sin embargo, nosotros podemos tomar algunas medidas para poder evitarla, sobre todo sabiendo que nos encontramos en una pandemia que a partir del aislamiento social, que es un factor contribuyente para la depresión, ¿no es cierto? Puedo entonces yo tomar mis propias medidas y decir, ya, yo voy a hacer algo, yo no me voy a quedar de brazos cruzados esperando que me dé una depresión. ¿Qué puedo hacer? Busca suficiente apoyo social. Busca siempre tener una red de apoyo, ya sea tu familia, ya sea amigos, tus vecinos, algún entorno de una iglesia, de un club social, el deporte, sí es muy importante. Y aquí yo quiero mencionar algo que considero que es muy necesario, sobre todo para nuestros niños y para nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque en la medida en la que ellos no están asistiendo al colegio, nos encontramos que los niños dicen que no tienen amigos y efectivamente no se comunican con nadie. Entonces ellos, claro, tienen el apoyo social que es su familia, pero ellos también necesitan de un apoyo social de sus pares. Entonces necesitamos desarrollar esto, generar que ellos tengan videollamadas, que ellos conversen por teléfono en la medida en la que podemos juntarlo con un amigo, con una amiga, ir a un parque, que puedan empezar a relacionarse con niños y adolescentes de su edad, ¿no es cierto?, para poder también evitar una posible depresión. Ahora, también es importante mantener una vida activa. Muchos están relajados sin hacer nada a partir de la pandemia, o no es cierto, a partir, por ejemplo, de cuando muere un familiar, o por ejemplo, cuando deja de trabajar, ¿sí? Situaciones que pueden quizá hacer que la vida de una persona cambie. Y es importante mantener la vida activa, ¿sí? Con diferentes actividades. Hablábamos acerca de las rutinas hace algunos domingos atrás, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. El pensar positivo. Si tú te estás dando cuenta y que tu pensamiento está negativo, ojo, cuidado, necesitamos ser más positivos. Quizás las cosas vemos que de repente no van mejorando, pero agarrémonos de lo que sí. Actualmente en Chile los índices han bajado muchísimo de contagio, estamos muy contentos por eso, ¿no es cierto? Entonces, agarrémonos de eso, no de, ay, sí, pero todavía sigue la pandemia, así que tenemos que tener cuidado. Sí, lógicamente tenemos que tener cuidado, pero efectivamente han bajado los índices, entonces vamos a lo positivo. Y cuando miremos nuestro pasado, hagámoslo con cordura, ¿no es cierto? No seamos trágicos, no seamos negativos al mirar nuestro pasado, no seamos condenatorios cuando lo hacemos, ¿sí? Veamos también lo bueno, lo positivo que ha tenido el aprendizaje que hemos podido lograr. Ahora, yo les hablaba de la alimentación, y claro que la alimentación tiene relación con el poder hacer algo. Quizá no es tanto lo que se puede hacer, pero por ejemplo, cuando nosotros consumimos triptófano, es un elemento, ¿no es cierto?, que es súper importante, que es el activador de la serotonina, y la serotonina, ¿no es cierto?, es la que lucha contra la depresión. Entonces es muy importante que nosotros podamos utilizar ¿Qué? los carbohidratos. Sí, una señorita con quien estaba Apagar eso. conocer el Ahí sí. Ahí sí. Es muy importante entonces que nosotros podamos, ¿no es cierto?, utilizar este tipo de alimentos que nos pueden ayudar. Ustedes pueden ahí googlear qué alimentos me ayudan en el triptófano y les va a aparecer. Y también el ácido fólico, ya que lo encontramos en verduras, frutas, en legumbres, y que esto nos favorece muchísimo al momento de generar aquellos neurotransmisores que nos favorecen, ¿no es cierto?, el estar alegres. Sí, es importante. Entonces también el mantenernos activos, por ejemplo, en relación al ejercicio físico, porque cuando yo hago ejercicio físico genero endorfinas, y las endorfinas nos hacen felices. ¿Sí? Entonces necesitamos también nosotros trabajar a este nivel y empezar a tomar ciertas medidas en relación a eso. Ahora, ¿se cura la depresión? Sí, la depresión se cura a través de fármacos, y hay algunas personas que son reticentes a los fármacos, pero déjenme decirles que
cuando el médico determina de que es necesario el fármaco, es importante considerarlo porque como veíamos en la lámina al inicio, hay un desequilibrio químico en el cerebro y ese desequilibrio se va a estabilizar, ¿no es cierto?, a partir de los fármacos. Lógicamente, nosotros necesitamos llevar el acompañamiento de un médico, poder ver la respuesta a ese medicamento, ¿no es cierto?, y también poder dejar el medicamento en el tiempo y ver la reacción de la persona. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tratamientos a nivel psiquiátrico, la recomendación es de un periodo de 6 meses de ingesta de medicamentos, no dejarlo antes y nunca dejarlo sin el acompañamiento del médico, ¿ya? No soy yo quien determino que lo deje. En muchas ocasiones la persona se empieza a sentir mejor y ya deja el medicamento y esto puede presentar una dificultad mayor porque se provoca un nuevo desequilibrio químico en el cerebro. Ahora, es importante tampoco centrarme solamente en el fármaco y seguir viviendo la vida que yo estaba viviendo. No, necesito tener una rutina diaria, necesito tener una nueva forma de pensar que sea positiva, que sea favorable a salir de esa depresión. El apoyo familiar es fundamental y cuando la persona está sola puede ser más difícil de recuperarse, sin embargo no imposible porque puede haber otro tipo de apoyo, ¿no es cierto? El que hablábamos hace un momento de las amistades, de algún centro religioso, de algún centro social, ¿no es cierto? Que pueda convertirse en ese apoyo social que la persona requiere. Es muy importante la terapia psicológica y, ¿por qué no?, también una terapia espiritual, ¿no es cierto?, donde hay un acompañamiento a través de la oración, del estudio de la Biblia, para poder mejorar y poder curar esta enfermedad. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo no he logrado evitar la depresión, si yo estoy presentando 6 o más síntomas de los que antes mencionamos? Lo primero es aceptar tu condición emocional, aceptar que posiblemente estás en un cuadro depresivo. Solicitar ayuda profesional. Recuerda que es un profesional, un médico quien diagnostica. Anda donde un médico, anda donde un psicólogo. Ahora, si un psicólogo va a encontrar que tú presentas depresión, te va a derivar donde un médico, porque es el médico quien diagnostica. ¿Ya? Ahora, realiza las actividades que te gustan, aquellas que tú hacías con ganas antes de entrar en este proceso depresivo, ¿sí? Empieza a realizar esas actividades y tú dirás, sí, pero es que no me dan ganas. Sí, yo sé que no te dan ganas, pero intenta hacerlas para que tu cuerpo empiece a reaccionar, para que tu cerebro se empiece a activar. No te aísles, que es lo natural que uno hace. Sin embargo, no te aísles cuando te inviten. Anda, date el ánimo, busca alguna u otra manera de participar, llama por teléfono, aunque sea a una persona durante el día. No comas en tu habitación, sale de la habitación, comparte en la mesa con tu familia, con las personas que tienes allí a tu lado. Haz ejercicio regularmente. Ojalá todos los días unos 20 minutos de ejercicios, como les decía anteriormente, es para que nosotros podamos generar las endorfinas, el movimiento, la actividad empieza también a favorecer la actividad cerebral. Mantén hábitos de alimentación y sueño. En cuanto a la alimentación, desayuno, almuerzo, once o cena, ¿verdad? Es importante estas 3 comidas. El sueño, que sea un buen sueño, asegúrate que puedes dormir bien. Si no estás durmiendo bien, tampoco te compliques, no te angusties porque no dormiste, no te desesperes. Busca la instancia de volver a dormir apenas puedas, acuéstate, échate en tu cama, échate en el sillón y busca tener un sueño tranquilo, un sueño que realmente te lleve al descanso. Además, evita la ingesta de sustancias tóxicas, del alcohol, de drogas, ¿no es cierto? Porque no te van a ayudar en nada. Y, y algo importante es también ayudar a alguien. Cuando nosotros nos concentramos solamente en nosotros, es más difícil salir de la depresión, ¿no? Que si tú empiezas a ayudar a alguien que pueda determinar quizá que puede necesitar ayuda, vas a ver cómo empieza nuevamente, ¿no es cierto?, a empezar a sentirte mejor. Y si tienes pensamientos suicidas, pide ayuda de inmediato. Cada país tiene un teléfono al cual pueden llamar. Aquí en Chile pueden llamar al 133 y el 133
está preparado, ¿no es cierto? Los carabineros están preparados para acoger este tipo de llamadas. En Estados Unidos se conoce el 911, ¿no es cierto?, para esto. Y puedes llamar a un pastor, puedes llamar a un amigo, a una amiga, explícale, sabes que me está pasando esto, he pensado en quitarme la vida, he pensado hacer esto, porque necesitamos la ayuda. Ya, o sea, si tú estás con pensamientos suicidas, si tú sabes que hay alguien en tu familia, algún amigo, hace algún tiempo me escribieron desesperados, por favor, tía, envíen mensaje, a veces vemos mensajes en Instagram, a veces vemos mensajes en el Facebook de despedida de jóvenes, de niños, de adultos incluso, ¿no es cierto?, que nos ponen nerviosos. Tratemos de acompañar a esa persona. Ya, ahora, evitemos poner este tipo de mensajes porque también alarman al resto. Seamos capaces de conversar las cosas, de decirle a alguien. Lógicamente entendemos, ¿no es cierto?, que una persona con depresión no está bien, ¿no es cierto?, no está con los pensamientos adecuados. Hemos visto que hay un desequilibrio a nivel cerebral, la actividad cerebral se ve alterada, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, tampoco le podemos pedir mucho a la persona, pero es importante, por lo tanto, también conversar acerca del suicidio. En alguna oportunidad vamos a conversar, vamos a dar un tema específico para esto, porque a veces se hace necesario, no sabemos cómo reaccionar. ¿Y qué pasa cuando me ocurre a mí? O simplemente cuando estoy cansado y digo, ya no quiero vivir más, realmente significa que me voy a suicidar. Todo eso es importante que nosotros lo podamos ir conversando, sobre todo con nuestros adolescentes, las mujeres, a veces las adolescentes que enfrentan situaciones, ¿no es cierto? La conversación es tan importante. Papás, mamás, tengamos cuidado también cuando nos referimos a que yo te mataría si tú hicieras esto. Oye, ese niño con qué ganas le va a contar a su mamá que cometió un error, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos también analizar este tipo de conversaciones allí en la mesa, plantearlo, hablar acerca del suicidio, qué es lo que pasa, cómo evitarlo, qué es lo que podemos hacer. Ahora, me imagino que muchos de ustedes que están conectados conviven con una persona con depresión. Y ustedes me dirán, ¿qué hago yo? Ya mencionó para la persona que tiene depresión, pero yo que acompaño a la persona con depresión, ¿cómo lo hago? Primero mencionarles que se entiende, ¿no es cierto?, que hay un desgaste emocional, es cansador, es desgastante, pero es muy importante el rol que ustedes cumplen. ¿Ya? Así que vamos a ver un poquito qué es lo que no hay que hacer cuando yo acompaño a una persona que tiene depresión. No, no comportarse como el depresivo, ¿no es cierto? Yo es que no me quiero levantar, yo tampoco me levanto y nos quedamos los dos todo el día en la cama. No, o sea, por el contrario, tiene que ser esa persona que sí se levanta, que sí le prepara el desayunito, que sí, ¿no es cierto?, le incentiva para que desayune, que sí lo incentiva para que coman, para que compartan, para que se vean una película, vamos a caminar, acompáñame dentro de lo posible, porque tampoco hay que obligar que se active. ¿Sí? Si quiere, bien, y si no quiere, ¿no es cierto?, persuadirlo, conversar con él, tal vez decirle, no, pero mira, acompáñame, yo necesito, por favor, y de repente por ese lado, pero no, es que tú necesitas salir porque tienes que comer, es importante, que no, necesitamos, ¿no es cierto?, de a poco ir acompañando a esta persona. No hablar en términos de cronicidad, así como exagerando, es que tú estás depresivo, es que cómo es posible, tienes una depresión tan grande, es que mira cómo estás haciendo, ¿no es cierto? Y a veces ponemos como todo tan extremo lo que estamos viendo. Tengamos cuidado de no hablar en estos términos. Tampoco sustituir al paciente, sino ayudarlo. O sea, no tengo ganas de hacer nada, ok, ayúdame a hacerlo, yo te voy a ayudar, hagámoslo juntos, pero esto de anular a la persona, entonces ya yo lo hago todo, tampoco es bueno. Ahora, es importante el no dar consejos. La persona depresiva no quiere consejos. ¿Sí? No presionemos, es que tú deberías hacer esto, es que tú deberías haber hecho esto, es que tú te equivocaste, es que si tú haces esto, no, la persona no te va a escuchar. Lo que la persona busca, ¿no es cierto?, es compañía, es que alguien lo escuche. No hables, no necesitas hablar. A veces el depresivo quiere estar solo justamente porque el otro le habla, le aconseja, le dice lo que tiene que hacer, que esté equivocado. No, el depresivo no necesita eso. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Primero, asegurarnos que esté en manos de profesionales. Sí, eso es súper importante.
Entender la depresión. Si tú no conoces la depresión, necesitas conocerla. Hoy día hemos conocido, ¿no es cierto?, que hay realmente un efecto en nuestro cerebro. O sea, no es que le tincó estar triste, no es que le tincó que no tiene ganas de hacer las cosas. O sea, realmente necesitamos entender que la depresión puede estar presente en una persona, que puede ser por diferentes razones, y que quizá en algunos casos las podemos explicar a partir de la muerte de un familiar, de un accidente, del saber que padece de una enfermedad, ¿no es cierto? O puede ser simplemente un desorden químico en el cerebro, y necesitamos entender que esto es real y que puede ser, y necesitamos validarlo. Ahora, la persona que acompaña al depresivo necesita controlar sus emociones negativas, o sea, no ande enojado, no ande irritable, no ande, no es cierto, triste, porque, o sea, con uno ya es suficiente, pero ya dos o tres que acompañen más encima a la persona que está con depresión no va a ser bueno. También es importante, ¿no es cierto?, reforzar cualquier avance o recuperación. Oh, es que no puedo dormir, ¿no es cierto? Apenas dormí 2 horas anoche. Bien, dormiste 2 horas, eso es bueno. Vamos adelante, a lo mejor hoy día vas a dormir unas 3 horas, así que se puede. Cualquier avance que se tenga es importante reforzarlo, felicitarlo, ¿no es cierto? Uy, comiste, qué bien, excelente, ¿no? Pero comí tan poco, sí, pero no importa, comiste. Y eso es bueno, ayer comiste menos, hoy día comiste más, y así vas a ir mejorando, ¿no es cierto? Así que ir estimulando. El evitar razonar, como les decía, la persona no está bien como para ponerse a conversar de lo que está ocurriendo, a que la persona razone, no es que si yo actúo de esta manera, no, no se puede, ¿ok? Lo que yo necesito hacer es escuchar. Ay, pero es que me aburre con todas las cosas, con todas sus historias tristes. Necesita eso. ¿Quieres ayudar? Eso es lo que tienes que hacer, escuchar. Escuchar a la persona, no estar emitiendo juicios, no estar diciendo tu opinión, escucha. Las personas con depresión tienen mucha carga emocional no resuelta, muchas cosas que no dijo, muchas cosas que se guardaron, que se callaron. Entonces necesitamos escuchar. ¿Qué más? Ayudarlo a aceptar la depresión. Por lo tanto, no necesitamos verlo como algo tan terrible, algo tan negativo. No, es que estás deprimido, entonces ahora te vas a querer suicidar. No, ayudémoslo a aceptar que tiene una depresión y que puede vivir con eso, que va a recibir su tratamiento y que en algún momento esto va a terminar. Estar a su lado, respetar también sus silencios, porque hay momentos que no quieren hablar nada, nada, y por más cosas que tengan para decir, no dicen nada, pero también hay que respetar eso. Transmitir esperanza, ¿no es cierto? Ay, cuando nosotros decimos, he escuchado tantas veces, no, es que fulanito tiene depresión y perdió su trabajo. ¡Uy! ¿Qué esperanza le damos a una persona que está con depresión? ¿No es cierto? Entonces tengamos cuidado con lo que estamos transmitiendo también. Y cuidarse a sí mismo, porque como les decía anteriormente, es desgastante estar con una persona depresiva. Entonces, salir a caminar, tomar un espacio para compartir con otras personas, ¿no es cierto? Porque si no, va a terminar cayendo en la depresión, al igual que la persona que está acompañando. Y vuelvo a repetir, escuchar es lo que más nosotros necesitamos hacer. Y miren, quiero compartir con ustedes aquí algo importante. Porque si bien no es que la depresión es una tristeza, nosotros nos sentimos tristes, es parte de la sintomatología de la depresión, ¿no es cierto? Y miren lo que dice la Biblia: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. ¿Y saben qué? Jesús hizo eso. Yo les invito ahí a los que tienen Biblia, si no pueden googlearlo, ¿no es cierto? Ahí en Mateo 26, Jesús vivió un episodio depresivo en su vida. Él dice que se entristeció al punto de morir, de querer morir, de desear la muerte. ¿Por qué? Porque él iba a enfrentar una situación muy compleja, ¿no es cierto? Al morir en la cruz por nosotros. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llevarte a ti? A que cuando tú enfrentes una situación en la que te encuentres en depresión, pienses que no eres el único que lo está atravesando. Pienses que Jesús experimentó una situación similar y Él te entiende. Por lo tanto, ora. Como dice la palabra de Dios, yo te invito a orar en ese momento de tristeza, en ese momento en el que tú has sido tal vez diagnosticado con una depresión, para que tú puedas hablar con Dios, puedas plantearle lo que te está ocurriendo y recibir el apoyo de Él.
Y para finalizar, ya quiero compartir estos dos versículos que me gustaron muchísimo. El primero se encuentra en Salmos 34, 18, dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y en Deuteronomio 31, 8 dice así: el Señor mismo marchará frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes, el poder conocer un poquito más. Quizá hay muchas cosas que quisiera decir, el tiempo es corto y sé que es importante también dejar un espacio para alguna pregunta. De todas maneras me pueden buscar allí en el correo electrónico y en las redes sociales, en el Facebook y en el YouTube, ¿no es cierto? Ahí con el canal que tenemos, con algunas charlas que también he mencionado que anteriormente se han dado. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por escuchar esta presentación que hemos tenido en esta tarde. Me despido de todos los que se encuentran en el YouTube.